El tema era que les prometí hacer un video explicando el tema de la creciente acá en Santo Tomé, Corrientes, Argentina. Estamos al noreste de la Argentina y ¿por qué eso no tuvo nada que ver nuestra creciente con la creciente que se produjo y el desastre hidrológico en Brasil? Y para eso voy a poner un mapa acá en algún momento y les voy a comentar cómo es el tema. Entonces, esto que está acá es Santo Tomé. ¿Sí? Ese punto azul es Santo Tomé. El río Uruguay, lo vamos a poner en azul, el río Uruguay comienza en esta zona de arriba, pasa por Chapecó y llega a Santo Tomé. Como ustedes podrán ver, ahí borro, ahí está la represa de Chapecó, que es la que 4 días después llega el agua a Santo Tomé. ¿Sí? Cuando se produce el punto máximo acá en esta zona, en Chapecó, el agua tarda en llegar 4 días a Santo Tomé, exactamente. Pero borramos todo, o parte, para que ustedes entiendan. Y entonces, los afluentes, el río Uruguay comienza en esta zona. En esta zona pasa por la represa de Chapecó, pasa por la ciudad de Itapiranga, que está más o menos por acá, llega al Soberbios, que está más o menos por acá, y después tenemos del Soberbio, Albapoce, San Javier, ¿sí? Esa zona ahí, Garaví, como es mejor dicho, Concepción de la Sierra, y acá entrando, acá es la divisoria entre Misiones y Corrientes. Esto es Corrientes, Misiones, y esto es Corrientes, Argentina, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces para que llegue a Santo Tomé, como yo le decía, el río Uruguay, naciendo en la zona de Brasil, pasando por Chapecó, cuando se llega a la altura ahí de Chapecó y la represa larga, tarda 4 días en llegar a Santo Tomé. Por eso podemos saber lo que va a ocurrir en función de los datos que se puedan ir registrando, cosa que estoy empezando a hacer este año, ¿sí? Ahora, en rojo vamos a marcar dónde se produjo la rotura de la represa en Brasil. La rotura de la represa en Brasil se produjo por esta zona. Y hay del agua que junta de esta zona. El agua que junta de por acá, del valle de Tacuarí, se reunió en el río Tacuarí y en esa zona ahí rompió la represa. Ahí más o menos rompió la represa. Y entonces empezó a bajar a Porto Alegre. Llegó, esto acá es el lago Guaíba, que se inundó Porto Alegre, y después el agua pasa a la laguna de los Patos. Aquí en la laguna de los Patos, en esta zona, está la ciudad de Arambaré, que es donde yo fui de vacaciones. Y la laguna de los Patos tiene 265 kilómetros de alto por 65 kilómetros de ancho. Es grandísima. Bueno, ahora está creciendo por esta agua que bajó de esta zona que alimenta la laguna de los Patos. En esta zona de pelota es donde hay una salida al mar, que está acá, del agua de toda la laguna de los Patos, que juntó la del lago Guaíba y de Porto Alegre, y que juntó lo que vino de arriba porque se rompió la represa en esta zona. No tiene nada que ver con la alimentación al río Uruguay. Acá está la represa de Chapecó. El río Uruguay, que es el río Uruguay brasileño, se alimenta de varios acá, entre eso el río Chapecó, y se alimenta de esta zona que baja el agua hacia allá. Se va alimentando y va yendo hacia Santo Tomé. Esta zona ya desemboca hacia acá. No tiene nada que ver con esta cuenca de acá arriba. ¿Estamos? Ese es el tema. Y les decía, ¿por qué se inunda Santo Tomé? Primero empiezo por comentarles por qué se produce esta creciente en Santo Tomé, dónde estoy ubicado, y así para que ustedes entiendan. Yo estoy sobre la ruta provincial número 94. Allá está Santo Tomé, ¿sí? Y este es un bajo, que es un valle inundable,
que es del arroyo llamado Itacuá. El arroyo Itacuá alimenta al río Uruguay, es un afluente. Y entonces ahora doy vuelta a la cámara para que ustedes vean. Y para seguir explicándoles con mejor posibilidad. ¿Cuál es el tema con respecto a esto que ustedes están viendo? Allá, ustedes ven, allá está la ciudad de Santo Tomé. 35.000 habitantes más o menos, ¿sí? Esta ruta es la segunda ruta que unió a Santo Tomé con el resto del país. Primero, había una ruta que venía por este lado, que pasaba este valle inundable, que se llama, ahora se la llama, la ruta, el Camino Real, que fue el camino antiguo, originario de Santo Tomé, ¿sí? Que pasaba por este valle inundable y subía por esa zona, que está la calle Uruguay, donde yo vivo y donde les mostré otros videos. Ese fue el primer camino. El segundo camino que se construyó es este asfaltado. Se construyó para unir Santo Tomé hacia aquella zona, es hacia Buenos Aires, hacia adelante, y viniendo hacia atrás nuestro es Misiones. Entonces esta era la ruta que pasó a ser la principal, que unía Buenos Aires con Misiones por la costa del río Uruguay, ¿sí? Entonces esta es la segunda ruta. Después se construyó la tercera, que fue la Ruta Nacional 14, desde acá de Santo Tomé, que siguió hacia Misiones por otro lado, que pasa por Gobernador Virasoro y esa zona. Esta ruta que une Santo Tomé con Misiones es con la ciudad de Azara, es la primera ciudad de Misiones, el primer pueblo, Azara. Después sigue Concepción de la Sierra o Apóstoles, ¿sí? Y ahí vemos cómo pasan algunos camiones. Pero básicamente lo que les quería explicar con respecto al tema que nos ocupa es que ese valle inundable, hacia todo eso que ustedes ven arriba es Santo Tomé. Y todo esto que está acá también es Santo Tomé, pero un barrio que se llama Atalaya, que es un barrio elevado, que si ustedes ven, va para este lado y comienza, acá hay una escuela y hay más viviendas, hasta que termina la ciudad de Santo Tomé. Esto incluye Santo Tomé. Pero este Santo Tomé está separado, está dividido por este arroyo Itacuá, que como es bajo y es un valle bajo, el agua del río Uruguay, el río Uruguay cruza por aquella zona. Yo les voy a poner un video para que ustedes vean, donde produce una curva y Santo Tomé está del lado de afuera de la curva. La curva es como que hace para allá, ¿no?, del río Uruguay. Y entonces, como en aquella zona desemboca este arroyo Itacuá, desemboca en el río Uruguay, cuando sube el río Uruguay entra por el valle inundable, pasa por el puente que está aquí, que se llama de los Tres Tubos, el puente que está ahí abajo, que ustedes pueden ver allá abajo, donde va esa moto, viene la moto o va el auto, y ese valle inundable sigue avanzando hacia el otro lado de la ciudad. Entonces ocurre como que la ciudad queda aislada, porque todo ese valle rodea la ciudad. La ventaja que tenemos es que la ciudad está en una zona alta, así como esta, que en sus lugares más altos, como donde es mi casa, estamos, fíjense, ustedes ven acá la ruta, estamos como a 10, 15 metros de altura del nivel del río cuando está crecido. Entonces es imposible que toda la ciudad se inunde. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si deciden, como dicen muchas personas, hacer una protección allá, un terraplén, una barragen, dicen los brasileros, una represa para que esta agua no entre, todo este valle inundable se va a poblar de gente y de viviendas. ¿Y qué pasa si alguna vez ese terraplén o esa contención cede? Resulta que desaparecerían todas las viviendas que se construirían acá en el valle inundable. Entonces, tenemos que respetar a la naturaleza
Y no tenemos que poblar las zonas inundables, porque es lo que pasó siempre. Siempre que el ser humano respetó a la naturaleza no lo afectó. Si nosotros hacemos acá una contención, se va a llenar de viviendas donde hoy es terreno fiscal. Esas zonas inundables es todo terreno fiscal, no tiene dueño. ¿Por qué? Porque nunca nadie quiso ser dueño de esa zona, porque es inundable, justamente. Entonces, en esa zona que ustedes están viendo, es que se crían los caballos, que ustedes podrán ver que están ahora encerrados en un lugar cerca de la ciudad para contenerlos, pero en esa zona pastan y viven los caballos que son utilizados por las familias que producen ladrillos, que están en la vera del río o en la vera de la zona inundable. Entonces esa gente, a veces sin darse cuenta, como a veces el río pasa 2 o 3 años sin inundarse, la gente va construyendo su casa cada vez más abajo, ocupando tierras fiscales, no paga impuestos, no tiene que comprar la tierra, y entonces hace sus casas y vive ahí cerca, ¿sí? Inclusive en esa zona no hay instalación de agua potable, entonces no se paga. Terreno que sí pudo acceder a un terreno y construir su casa, no vive ahí. Y el que no trabaja con la producción de ladrillos. De hecho, esa zona después le voy a mostrar más adelante, voy a hacer un video cuando baje el río, toda esa zona se seca, toda esa zona queda valle de pasto, donde pastan los animales que trabajan en la fábrica de ladrillos, porque ellos apisonan, mezclan el barro con esos caballos y entregan los ladrillos con carros tirados por esos caballos. Y ese es el tema. Entonces no hay posibilidad, nunca se solucionó porque no sería bueno solucionar. Por eso no hay que reclamar ni al gobernador, ni al intendente, ni al presidente de que solucione el tema de inundación en Santo Tomé. No se puede solucionar. Estamos en una aproximación un poco mayor a la ciudad de Santo Tomé. Y van a ver cómo acá está el arroyo Itacuá, que yo les mostré hace un rato, ¿sí? Y acá está el arroyo Cambaí. Y acá está el arroyo Pariopá, arriba, ¿sí? Itacuá, abajo Cambaí, arriba Pariopá. Y fíjense que esta es la Ruta Nacional 14. Ruta Nacional 14, ¿sí? Y esta es la ruta 94, como marca acá. Ruta 94, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Esta zona es valle inundable y esta zona es valle inundable. Y entonces todo esto es valle inundable al borde acá. Por eso, fíjense, para los que conocen, Santo Tomé Corrientes, Argentina, esta es la curva del Naranjito. Y por eso el valle inundable del Itacuá llega hasta acá. Y esta es la zona del Cambaí, por eso el valle inundable llega hasta acá. Y a veces se corta la ruta en esta zona o se corta la ruta en esta zona. Y también se corta acá abajo que está el Itacuá. ¿Estamos? Entonces Santo Tomé es una elevación. Santo Tomé es una elevación. Vamos a ver si puedo otra vez retomar el lápiz. Ahí vamos a retomar, pero ahora en azul. Santo Tomé es una elevación que está rodeada por valles inundables. Acá hay otro valle inundable. Eso significa que esos valles inundables, si usted hace una contención, como yo les decía en otro video, si usted hace una contención acá para que no se inunde para este lado, toda esta zona se va a poblar de viviendas y después cuando se rompa la contención esta que estoy marcando, resulta que esta contención se rompa, se inundan todas las viviendas. Por eso no hay que usar los valles inundables. Ahora, fíjense otro dato interesante. Santo Tomé está en la curva del río Uruguay, del lado de afuera. ¿Se dan cuenta? Este es el lado de afuera de la curva, miren, de esta curva.
Y entonces por eso el agua erosiona mucho de este lado y va erosionando y va erosionando. Santo Tomé se salva porque es muy elevado y porque la base del terreno es permanente, es firme. Pero no es lo mismo que si uno estuviese de este lado de Brasil, donde la curva está del lado de adentro de la curva. Por eso el tema de la erosión en la islita y en el Piñeral constantemente. Y por eso el tema de la altura de esa zona que siempre se inunda. ¿Por qué? Porque además la fuerza del río es mayor. En esta zona es mayor porque golpea la curva exterior del río. Bueno, y eso es lo que les quería decir. Santo Tomé tiene zonas inundables alrededor de la ciudad que no hay que usar con viviendas. Eso nomás es el problema. Y lo tenemos hace 100 años, desde el principio de los tiempos. ¿Estamos? Y bueno, queda para hacer otro video explicativo de Santo Tomé o de lo que ocurre en Santo Tomé para los nuevos seguidores que estoy teniendo en las redes sociales, a quienes agradezco inmensamente se hayan sumado. Así que nos vemos en otro video. Muchas gracias. Pónganle like si les gustó y compartan para que mi canal de YouTube se potencie, así como potenciaron Instagram y Facebook. Muchas gracias. Fabio Siviero desde Santo Tomé, Corrientes, Argentina.